Hola a todos, hoy vamos a empezar con una pregunta que da que pensar. ¿Qué se necesita para que uno de los ateos más famosos del planeta de repente cambie de opinión por completo? Pues hoy vamos a meternos de lleno en esa cuestión. Y lo haremos analizando los argumentos de un libro muy interesante, Debunking Atheism, A Christian Critique. Básicamente, este libro se dedica a desmenuzar las críticas más habituales que se le hacen al cristianismo. Y ojo, que esta pregunta no es una simple suposición, para nada. Nos lleva de cabeza a una historia real, una historia que el libro utiliza de hecho como punto de partida para todo su análisis. Estamos hablando de Anthony Flew. A ver, para que nos hagamos una idea, durante décadas Flew fue una de las voces más potentes y respetadas del ateísmo. Sus libros, sus debates marcaron a toda una generación. Así que claro, cuando de repente cambia de bando, por así decirlo, pues no fue una anécdota sin más. Fue un auténtico terremoto en el mundo de la filosofía. Y claro, la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Qué le hizo cambiar? Pues bien, según cuenta el libro, no fue por una visión ni nada por el estilo. Su cambio se debió a lo que él, como filósofo que era, llamó evidencia abrumadora. Y lo más curioso es que esa evidencia venía de la ciencia. Cosas como la increíble complejidad del ADN o ese ajuste fino del universo. Todo eso le llevó a una conclusión radicalmente nueva para él, que tenía que haber una inteligencia detrás de todo. Muy bien, pues para entender de verdad cómo llega el libro a sus conclusiones, primero tenemos que, digamos, echar un vistazo a su caja de herramientas. Porque lo interesante de esta obra es que no se limita a dar respuestas hechas, sino que propone un método, una forma de analizar y, en sus palabras, desmontar la lógica que hay detrás de las objeciones. Y la herramienta estrella de esa caja es la capacidad de detectar falacias lógicas. ¿Qué es una falacia? Pues para que nos entendamos, es como un fallo en el razonamiento, el eslabón débil de una cadena. Un argumento puede sonar muy bien, muy convincente, pero si tiene una falacia en su base, es como una casa con malos cimientos. Tarde o temprano, se cae. Vale, pues este es el método que el libro usa una y otra vez. Es un proceso de 3 pasos súper claro. Primero, identificar las suposiciones que se dan por buenas sin demostrarlas. Segundo, ver si se están torciendo los hechos, si se cuenta solo una parte de la historia. Y tercero, encontrar la falacia lógica concreta, ese error que hace que todo el argumento falle. Con este sistema en mente, vamos a ver cómo se aplica a uno de los grandes temas. Vamos al lío. Veamos este método en acción. Y vamos a empezar con un peso pesado, uno de los argumentos más antiguos y, para qué negarlo, más duros contra la idea de un Dios bueno, el problema del mal. La objeción, la verdad, es que es muy potente. Se plantea así: si Dios es todopoderoso y es todo bondad, ¿cómo es posible que exista el mal? El sufrimiento, las injusticias, todo eso parece una contradicción total. A primera vista, parece un jaque mate. A ver cómo lo analiza el libro. Y aquí es donde el libro saca su método de 3 pasos. Primero, la suposición errónea. El argumento asume que un Dios bueno tendría que eliminar el mal sí o sí, de inmediato. Pero, ¿y si hay razones para no hacerlo? Como por ejemplo para permitir el libre albedrío. Segundo, la tergiversación de los hechos. Se pone todo el foco en el mal, que es terrible, claro, pero se deja de lado todo el bien que a veces y sorprendentemente nace del sufrimiento, como la solidaridad o el valor. Y por último, la falacia lógica, la del falso dilema. O sea, te obliga a elegir o un mundo sin mal o un mundo sin Dios bueno. Y el libro dice, un momento, ¿no hay más opciones? Así que la conclusión del libro sobre este punto es que la objeción del mal, aunque tiene un impacto emocional enorme, en realidad simplifica demasiado las cosas. Es como si ignoraras siglos de pensamiento teológico que han explorado ideas como el valor del libre albedrío o que el sufrimiento podría tener un sentido que se nos escapa. Venga, vamos con el segundo gran tema. Otro clásico donde los haya, el supuesto conflicto entre ciencia y fe. Seguro que esto nos suena a todos, esa idea de que o crees en la ciencia o crees en Dios, pero en las dos cosas a la vez, como que no se puede. La objeción es muy común, sí. La idea es que la ciencia poco a poco va explicando cómo funciona todo. Y a medida que explica más cosas, pues parece que hay menos sitio para Dios, ¿no? Como si la ciencia le fuera comiendo terreno. Y la evolución, la evolución se presenta a menudo como el golpe de gracia, la prueba final de que no hace falta un creador. Pero aquí el libro propone una distinción que es fundamental. Sostiene que la ciencia y la fe no son enemigas, sino que se hacen preguntas distintas. Juegan en ligas diferentes, por así decirlo. Pone un ejemplo muy bueno. La ciencia es como el manual de instrucciones de un coche. Te explica a la perfección cómo funciona el motor. Pero el manual no te dice por qué se hizo el viaje. Para eso necesitas otro tipo de explicación. La ciencia explica el cómo, mientras que la religión o la filosofía exploran el por qué.
Y para recalcar que la ciencia no cierra todas las preguntas, el libro saca un dato que, es para que te explote la cabeza. Es la probabilidad de que la fuerza de la gravedad en nuestro universo sea la que es por pura casualidad. Es una entre un 1 seguido de 60 ceros. Es un número tan absolutamente pequeño que es casi imposible de imaginar. El libro plantea que una precisión tan milimétrica, tan perfecta para que exista la vida, huele más a diseño que a un simple golpe de suerte cósmico. Y volvemos a aplicar el método de los 3 pasos. Primero, la suposición errónea de que ciencia y fe no pueden convivir, ignorando a un montón de científicos creyentes que ven la evolución, por ejemplo, como la herramienta de Dios. Segundo, la tergiversación, al presentar la evolución como si lo explicara todo, cuando en realidad no explica de dónde salió la vida en primer lugar. Y por último, la falacia del hombre de paja. Esto es, en vez de debatir con las ideas teológicas más serias, se ataca una caricatura, la interpretación más literal y simple de la creación, que es mucho más fácil de derribar. Bueno, y todo esto nos va llevando hacia el argumento final del libro. Después de aplicar esta misma lupa a varios de los grandes debates, la obra llega a unas conclusiones generales. Lo que viene a decir, en resumen, es esto. Muchas de las objeciones más populares al cristianismo, cuando se miran de cerca, se apoyan en razonamientos que hacen aguas. El libro defiende que la fe cristiana no es un salto al vacío, irracional, sino una forma de ver el mundo que se puede sostener con argumentos lógicos, filosóficos e históricos, y que el objetivo no es tanto ganar la discusión, sino abrir la puerta a un diálogo más riguroso y con la mente abierta. En pocas palabras, la postura del libro es que el cristianismo, lejos de ser algo anticuado o superado por la ciencia, cuenta con herramientas intelectuales más que suficientes para dar una respuesta sólida a las grandes críticas de nuestro tiempo. Y con esto, fíjate, volvemos al principio, a la pregunta sobre Antony Flew. Su historia, tal y como la plantea el libro, nos deja una idea muy potente. A veces, lo que te hace cambiar una creencia tan profunda no es una única prueba definitiva, sino el peso de muchas evidencias que se van acumulando. Y eso, desde luego, da mucho que pensar.